Bien, hermanos amados, precioso Dios, muchísimas gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Y el primer tema, siempre debemos recordarlo en esta alabanza. Siempre caminé. A nuestro Dios no le importó de qué tamaño eran nuestros pecados, chicos, medianos, grandes, inmensos. Sin embargo, su misericordia y su compasión nos alcanzó. Y es cierto, antes de esa experiencia que hemos tenido con Él, cuántas cosas no habremos pasado, pero siempre estuvo Él cerca porque ya nos había elegido desde el vientre de nuestra madre. Hermanos amados, bienvenidos también ustedes, amigos, hermanos, que están viendo este video por el canal del YouTube. Hoy vamos a compartir la segunda parte de la primera fue el domingo pasado y el tema fue el principio de la evangelización a partir de este año 2024. La buena nueva a partir de este año no es la misma buena nueva. Jesús es el centro, sí, pero tenemos que saber en el contexto global qué Dios nos demanda a partir de este año. Bajo qué principios, bajo qué fundamentos compartir el evangelio del reino. Y es así que el domingo pasado diré solamente algunos pequeños detalles. Empezamos con Isaías 52, donde en el primer versículo demanda: despierta, despierta, oh Sión. Hemos dicho que Sión se refiere a Israel, al pueblo de Israel de ese tiempo. Pero hoy el Evangelio, el Espíritu nos permite también entender con la sabiduría de Dios en Romanos 11 que la Israel de hoy es la Israel espiritual, de lo cual hemos echado muchos detalles al respecto. Le invito a usted, hermano, amigo del canal, que vea el Evangelio del Reino, la lista del Evangelio del Reino 2022 y búsquelo allí. Despierta, despierta, oh Sión. Y vamos a leer Isaías 52, no todo, solamente 3 versículos. Del 6 al 8. Mire, por tanto, porque comienza aquí sí una profecía que el profeta Isaías comenzó a escribir y para su tiempo era un hecho futuro, pero estos 3 versículos es para hoy. El cumplimiento de Isaías 52. Versículo 6 al 8. Por tanto, en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, pues yo soy el que dice: he aquí, yo soy. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que proclama las buenas nuevas, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y aquí viene algo
que en esta semana nos permitió entender nuestro Padre Celestial. La voz de tus centinelas. Alzaron la voz, alaban juntos, porque con sus propios ojos, no está hablando de los ojos espirituales, los ojos físicos, contemplarán cuando Yahweh restaure a Sión. ¿Qué significa centinelas en el hebreo? Centinela también es llamado un atalaya, un centinela profético, un atalaya profético. Y en el hebreo significa vigilar el cumplimiento de un pacto de Dios. ¿Y cómo se interpreta esto en el hebreo? Dice, cuando un hombre está sobre una muralla o sobre un monte que está vigilando a fin de dar la primera noticia de la aproximación de un mensaje de Dios. Repito, centinela o atalaya profético es aquel hombre que está sobre una muralla o sobre un monte, vigilando dar la primera noticia que se aproxima de algún mensaje de Dios. Quiero decirte, hermano amado, que centinelas y atalayas proféticos de Dios iniciaron ya su aparición hace muy pocos años, desconocidos por la tradición, indudablemente. Pero a partir ya de este año, están diciendo cómo hermosear los pies, cómo anunciar la paz, cómo dar las buenas nuevas, cómo decirle a la humanidad, hay salvación, tu Dios reina. Estos centinelas, hermano amado, están vigilando. ¿Qué primera noticia se está aproximando para dar el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Y de esto hemos venido hablando, hermanos amados, desde septiembre 2019. Los mensajes de Dios. Con mi vida comenzó en ese septiembre 2019. Con otros centinelas comenzó el 2020. Otros 2018. Antes, desconocidos, todavía el Señor no los llamaba ni nos llamaba a ser centinelas, según tu lugar o a dónde llamar. Sé de uno y de varios que están ahí en Jerusalén. Centinelas, atalayas. Mire, viendo cómo este pastor amigo nos compartió algo en esta semana que pasó. Pastores de habla hispana, pastores de habla rusa, pastores de habla inglesa, han comenzado a preparar, escuche bien, a su congregación a fin
de llegar a los hijos de Israel, que están en Jerusalén, que están en todo Israel, Tel Aviv y tantas ciudades. Quiere decir, hermano amado, esos centinelas, esos atalayas proféticos en Jerusalén, que son pastores, ya tienen la encomienda de que Dios está buscando sus ovejas, el remanente de sus ovejas, no solamente en Jerusalén, en Israel, sino que comenzará también allí y comenzará en Occidente. También dijimos, hermano amado, que los atalayas, los centinelas, son llamados en la última hora de los días postreros. Pero en esta hora de los últimos días postreros, ya les hablaré qué cosas son los días postreros, es todo un espacio, mi compromiso de enseñarles más ampliamente. Dios está haciendo algo para reunir al remanente de sus ovejas, a su pueblo, a la Israel espiritual. Y dijimos en Ezequiel 34, en el versículo 11, él mismo dice: he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Dice que las va a recoger de todas partes de las tierras. Y termina en el versículo 15. Dice: Dios mismo apacentará a sus ovejas y las hará reposar. Otro cumplimiento que dijimos, Jeremías 23. Pero ahí es más específico el Señor. Ahí habla de que Dios ha comenzado ya a recoger al remanente de sus ovejas. Hoy en el mundo, y voy a ser bien directo, hay muchos creyentes, muchas ovejas, pero ahí hay un remanente. Y Dios recogerá solo el remanente, que están en todos los lugares. Y dice que Él mismo les va a poner pastores, atalayas y centinelas. Y dice que estas ovejas, este remanente de ovejas, no van a tener temor, ni van a ser dispersadas, ni se van a extraviar. ¿Por qué? En este momento, hermanos amados, hay un escenario mundial para el remanente de las ovejas. Y este remanente de ovejas no solamente serán ovejas que hoy son creyentes, sino que hay ovejas que aún necesitan el mensaje de paz, de buenas nuevas, decirles que hay salvación y decirles que Dios está reinando y nunca dejó de reinar. A partir de este año 2024, dijimos que se inicia el cumplimiento de Ezequiel 34, de Jeremías 23, del Salmo 23, tan leído y tan a veces tomado, pero no funcionó, pero va a funcionar, va a ser vida en las ovejas remanentes, que Dios mismo buscará y que los pastores centinelas y atalayas pastorearán. El año nuevo 5784
cuando lo enseñamos en septiembre 17, me acuerdo, domingo 17 de septiembre del año 2023, hablamos que el año nuevo comenzaba el 15 de septiembre, el año 5784 en el calendario hebreo, pero para el calendario en Occidente era recién enero 2024. Pero y dijimos que el número 4 tenía un gran significado. Significaba en el hebreo puerta. Y ahí el Señor nos dio dos palabras: recibimiento por la puerta. La Congregación Apostólica de Restauración, para este año 2024, vamos a tener recibimiento por las puertas. Es decir, una asignación que Dios nos dará en nuestro caminar de anunciar la paz, de anunciar las buenas nuevas, de anunciar salvación y de decir que Dios reina y nunca dejó de reinar. Aunque muchos piensen, ¿por qué este escenario mundial de hoy? Dijimos que hay un informe de la ONU que de cada 7 personas, 6 padecen de sentimientos de ansiedad. Y que al 2030 del calendario occidental, la principal causa de discapacidad iba a ser la depresión. Ese es el camino de este mundo. El mundo de hoy está caminando a su autodestrucción por el pecado. Eso lo dijimos también cuando compartimos cada capítulo del libro de Apocalipsis el año 2022. Es indudable que la población necesita reposo para sus almas. Y es así que el número 4 del 5784 tiene un significado: puerta. Tiene significado de pobre de espíritu. Tiene significado de afligido. Tiene significado de humildad, pero no como el varón o la mujer puede pensar. Tiene un significado en el contexto hebreo. Ese número 4 corresponde al número Dalet, a la palabra Dalet. Y tiene que ver con Mateo 7. En Mateo 7, ahí Jesús habla de que debemos entrar por la puerta estrecha, no por la puerta amplia ni por la puerta espaciosa, que ésta conduce a la perdición, en la cual el mundo de hoy se encuentra, con los datos que le he dado de ansiedad y depresión hace un momento. Y dice que muchos van por él, muchos. Pero Jesús, nuestro Mesías, nos demanda que debemos entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Esa es la que nos conduce a la vida. Y fíjese lo que dice aquí en este Mateo 7. Y pocos, voy a resaltarlo, y pocos son los que lo hallan. Antagonismo con la puerta ancha, que muchos, dice, son los que van por ella, pero por la puerta angosta y el camino estrecho, pocos son los que la hallan. Aquí estarán el pueblo de Dios, el remanente de las ovejas. Jesús también nos dijo en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. Y mis ovejas
nos dice, no van a prestar atención ni al ladrón ni al salteador. Es decir, personas que tomando las escrituras sacan de contexto un pasaje a favor de su doctrina, de su denominación. Eso se llama tradición. Dijimos en ese momento que las ovejas, el remanente de las ovejas que están en diversos lugares en el mundo, Dios va a comenzar a inquietar su corazón, a ya no querer escuchar lo que vienen escuchando, la tradición. Les va a causar, como yo digo a veces, alergia a la tradición. Y eso Dios lo va a hacer, porque está comenzando a buscar el remanente de sus ovejas en una cantidad de ovejas. Hemos dicho que la palabra Dalet, que es el número 4 del 5784, también significa aflicción. Y solamente me voy al centro. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, Él está diciendo, yo soy la puerta de la aflicción de las ovejas. Y muchos dirán, no quiero estar afligido, pero no se refiere a las aflicciones del mundo. Porque Jesús en Juan 16 dice, yo he vencido al mundo. Y cuando uno vence al mundo, es decir, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de cómo caminar, entonces ya no hay aflicción. Porque Jesús dijo, en el mundo hay aflicciones. Y Él dijo, yo he vencido al mundo. ¿De qué aflicciones me habla entonces este significado? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Despierta, despierta, oh Sión. En el mundo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Las aflicciones que vamos a tener los obreros de la mies es que cuando tú compartes y estamos compartiendo el Evangelio, pueda que las dos plagas estén en esa persona. ¿Cuáles plagas? Las que les he hablado. La ignorancia y la indiferencia. Y puedo agregar otro que hablamos el año pasado. ¿Cuál es el espíritu que se mueve en esta última hora de los días postreros? La apariencia. Apariencia. También dijimos que esta palabra Dalek significa pobres de espíritu, que no tiene que ver nada con el estatus, ni con los recursos, ni con la economía. No. Un pobre de espíritu es aquella persona. Y no estoy hablando de edad, porque desde el momento que alguien piensa y decide, puede saber esto. Un pobre de espíritu se refiere a alguien. Miren, usted y yo sabemos que nuestro cuerpo tiene 3 partes.
muy compenetradas: el espíritu humano, el alma y nuestro cuerpo. Cuando el Espíritu Santo no está viviendo en nuestro espíritu, significa pobreza de espíritu. No está el Espíritu Santo allí. Está el espíritu humano. Siempre cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien, viene a su espíritu, a llenar todo eso. Pero cuando no está, es como una pobreza espiritual. Entonces, cuando hay sed de la palabra, cuando un día Dios en su misericordia y en su compasión, sabiendo que nuestra alma necesita reposo en medio de todo este contexto global de inseguridad y de ansiedades, Él toca a alguien. Y hemos dicho que lo primero que nos siembra es ser un recipiente de fe. Es decir, que tengamos sed de la palabra de Dios. Y su don de salvación viene y comenzamos a beber de su palabra. Por eso Jesús, nuestro Mesías, nos dijo en Mateo 5, cuando estaba hablando de las bienaventuranzas: bienaventurado, dichoso los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. ¡Qué privilegio! Ser un pobre de espíritu, un necesitado de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo en nuestra vida. También hemos dicho que la palabra Dalek significa humildad. Y la humildad, dijimos, no tiene que ver nada con el rango, con los niveles alcanzados o no alcanzados. La humildad es un proceso en que se aprende ¿qué? Es el proceso de que cuando alguien ha entrado por la puerta estrecha, tiene que aprender humildad. Y la puerta estrecha, hemos dicho, es Jesús. Él es la puerta. Y cuando uno ingresa por Él, tenemos que ser humildes. Y la humildad está relacionada en esto: en cuán dependiente somos de Dios, somos de Jesús en nuestro caminar. ¿Qué dependientes somos en nuestras decisiones, en la profesión, en la técnica o en cualquier labor que sea? A veces uno escucha, alguien da una opinión espiritual sobre un tema y dice: ¿por qué siempre tienes que meterlo a Dios? No ha entendido que Dios tiene el control de todo. ¿Qué es todo? Todo. Eso es lo que se llama humildad, cuando una persona sabe que en lo que hace, en lo que decide, Dios tiene el control y a Él tengo que recurrir, sea para autorización, sea para pedir un consejo o sea para actuar. Hay una promesa para el reposo de las almas. Hay una promesa. Jesús, nuestro Mesías, en Mateo 11 nos dice, versículo 28. Y este es un pasaje para la población del mundo de hoy, conforme a los datos que hemos dado. Mateo 11, 28.
vengan a mí. 7.000 millones de habitantes en el mundo, y es un poco más. Todos los que están agobiados. Estar agobiado es estar en aflicciones. Todos los que están cargados. ¿Qué es estar cargados cuando tiene algo que lo está destruyendo? No mire externa, mírese también personalmente. ¿Qué hay? Y dice, yo los haré descansar. Esa palabra descansar no tiene que ver nada con que irte a la playa, un descanso por... No, hermano amado. Yo los haré descansar tiene un significado en el hebreo. Cesar, terminar. Es decir, que lo agobiado y lo cargado se termina. ¿Qué es terminar? El fin. Y nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso significa en el hebreo ser respetuoso de Dios en todo lo que haga, en todo lo que mire, en todo lo que escuche y en todo lo que toque y en todo lo que hable. ¿Es un proceso? Sí. Una vez escuchaba a un evangelista hace muchos años. Dice que una persona puede pecar cuando todavía no tiene su experiencia con Jesús. No tiene idea la persona cuántas veces peca al día. Pero él dio una idea. ¿Sabe cuánto, hermano amado? 40.000 veces al día. Se imagina por semana, por año. Pero cuando llegamos a Jesús, nuestro Mesías, empezamos a ser transformados. Y dice, y encontrarán reposo para sus almas. Eso es lo que el mundo de hoy necesita. La población de este mundo necesita eso, reposo para sus almas. Y termina diciendo, porque mi yugo es placentero y es ligera mi carga. Hoy vamos a ver, hermano amado, en el contexto de lo que Jesús dijo un día. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay ovejas remanentes que Dios está buscando, pero Dios necesita de obreros. ¿Dónde está este pasaje? Ahí en Mateo 9. Búsquelo, una tarea. Por eso hoy, recién vamos a predicar el tema de hoy. Vamos a hablar sobre, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es, de tal manera Dios creó al mundo, pero Él necesitaba reconciliar al mundo consigo mismo. Por eso que envió a Jesús el Mesías, quien es Dios, Dios en Él. Salmo 62. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, en Dios espera mi alma, porque mi salvación proviene de Él. Él es mi Dios y mi Salvador, mi alto refugio, para que ya no sea sacudido. Alguien que tiene la salvación de Dios, su alma empieza a reposar y este sacudimiento del mundo de inseguridad y de ansiedades cesan. Sí, hermano, cesan. Muchos dirán,
Pero ¿cómo? Ahí está la experiencia que uno comienza a tener con Dios Todopoderoso. Dios mismo hoy está buscando a sus ovejas, al remanente de sus ovejas en todos los lugares, para cuidarlas, para pastorearlas. Y Él ha comenzado a poner pastores centinelas de Dios. Por eso Dios a todos los obreros de la mies Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios reconciliándose con la población del mundo de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. De modo, escuche bien acá porque acá también hay algo que entender. De modo que todo el que está en el Cristo, dice las versiones, nueva criatura. El concepto de nueva criatura se puede entender, no tengo acá algo que pueda simbolizar. Imagínese, tengo un vaso acá, maltratado por el tiempo, y según como está escrito dice nueva criatura, o sea, nuevo vaso. Es que entonces este vaso ya no sirve y este es el nuevo vaso. No, hermano amado. En el hebreo, este pasaje está escrito así: de modo que todo el que está en el Mesías es nueva creación. No tenemos que despojar este vaso, sino que tiene que ser transformado. De repente más brillante, ya no solo tomar una agüita, de repente una Sevenac, o una, no estoy haciendo promociones, o una San Luis con sabor a maracuyá, que se la recomiendo, con gas indudablemente para... Yo no tomo mucha gaseosa, prefiero tomar alguna agua que tenga gas y que es rica gaseosa. Entonces, nueva creación. La nueva creación tiene que ver mucho con lo que fue Adán y con lo que es Jesús en el tiempo que vino. Seguimos, es muy amplio, pero ya lo hablamos eso en algún momento. De modo que todo el que está en el Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Cristo, del Mesías, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Puso en nosotros la palabra de paz, la buena nueva, a partir de este año, que no es la buena nueva tradicional de años anteriores, porque, ¿qué dice? Todo llega a ser nuevo. Siempre Dios tiene algo nuevo. Y puso en nosotros palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del Mesías. Aleluya. Diga conmigo, o profetícese al menos: soy un embajador del Mesías. Y como aquí viene algo importante,
Mire lo que hace un embajador del Mesías. Cuando un embajador imparte las buenas nuevas, lo que estoy haciendo con ustedes y con ustedes del canal, es como que si Dios les suplicara por medio de nosotros. Dios suplicando. Le suplicamos pues por el Mesías, reconcíliense con Dios. Dios no va a venir y va a hablar aquí por la internet o va a ir a un parque o va a ir a una casa o a una persona a suplicarle: me quiero reconciliar contigo. Quiero que se anulen tus pecados. No. Los embajadores de Jesús el Mesías, cuando compartimos la paz de Dios, la buena nueva y la salvación, está Dios suplicando: reconcíliense con Dios. Versículo 21. Porque aquel que nos conoció, que no conoció pecado por causa de ustedes, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Hermanos, esta palabra reconciliación en el hebreo significa expiación y reconciliación. ¿Cómo fue la reconciliación en el antiguo pacto? Levíticos 16, versículo 34. Levíticos 16, versículo 34. Esto será por estatuto permanente para ustedes, a fin de que hagan expiación una vez al año por los hijos de Israel, por todos sus pecados. Y ellos lo hicieron conforme a lo que Yahweh ordenó a Moisés. Así era en el antiguo pacto. Pero cuando Jesús vino a la tierra por el amor que Dios tenía a la población del mundo, así fue la reconciliación o la expiación de los pecados. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer un ratito, hermano. Y vamos a leer desde el versículo 19 al 22. Porque agradó a Dios que habitara en él toda la plenitud. Y por medio de él, está hablando del Mesías, reconciliar todas las cosas consigo, ya sea las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. También a ustedes que aquí está hablando a los gentiles, también a ustedes que en otro tiempo eran extraños y adversarios en sus mentes por sus malas acciones. Ahora les ha dado paz mediante el cuerpo de su carne y por medio de su muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. No hay que probar a Dios. Si tú me das esto, me hago creyente redentivo. No, hermano amado.
Y termino con esto. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 17. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo escucharán sin haber predicador? ¿O cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y proclaman también salvación, dice más arriba. Pero no todos ellos obedecieron las buenas nuevas del Evangelio, porque Isaías dice: Señor mío, ¿quién ha creído a nuestra voz? Ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente. Por escuchar atentamente la palabra de Dios. Despierta, despierta, oh creyente. Hasta aquí, amados hermanos. Sandy, espero que lo que sigue de despierta es apartarse. Muchas bendiciones a ustedes, hermanos amados.